Buenos días a todos y bienvenidos a esta sesión tan interesante que tendremos el día de hoy, en la que introduciremos de forma práctica herramientas y casos de uso que nos permitan hacer frente a las problemáticas de negocio que frenan la transformación digital del área financiera de nuestra organización, ralentizando nuestra capacidad de tomar decisiones si invertimos todo nuestro esfuerzo en la búsqueda continua del dato para la obtención de conclusiones. Mi nombre es Denis Tomás, soy el responsable de marketing para soluciones financieras de SAP en España y hoy contamos con la participación de un grupo excepcional de ponentes que paso a introducir. Por un lado, contamos con Luis Calaf, secretario general de la Asociación Española de Financieros de España, Alfonso Zurdo, nuestro experto en soluciones financieras por parte de SAP, Francisco Castillo, director experto en soluciones financieras por parte de nuestro partner Stratesis, y Gabriel Calvo, Senior Solutions Executive para la parte de soluciones financieras de SAP España. La agenda de hoy está compuesta de 3 grandes bloques que paso a resumir, en el que Luis, por una parte, nos hablará de los avances, retos y tendencias en la transformación digital del área financiera cara al mercado español. Alfonso nos explicará de forma práctica cómo hacer frente a muchos de estos retos con la optimización de las finanzas de una forma centralizada. Y Francisco nos hablará de casos de usos de industrias y empresas como las vuestras, de tiempos y recursos necesarios para dar paso hacia esta transformación. Terminaremos la sesión con una serie de conclusiones por parte de Gabriel y por parte de Luis y abriremos la ronda de preguntas para que todos podamos aprovechar esta charla tan interesante y lanzar las dudas, ideas, proyectos que tengamos en mente y nuestro equipo de especialistas pueda apoyaros con respuestas a ellas. Os invito, por tanto, a aprovechar al máximo este apartado de la jornada que será justamente al final. El webinar tiene una duración de unos 35 minutos y os invito a sentaros confortablemente y a disfrutar de esta gran ponencia. Antes de ello, me gustaría resaltar un par de aspectos para que sepáis cómo funciona la consola que tenéis justo delante vuestro. A vuestra izquierda encontraréis un módulo de chat en el que podréis lanzar vuestras preguntas en cualquier momento. Estas preguntas las responderemos al final de la sesión con el fin de que todos podamos disfrutar de la ponencia de forma ininterrumpida. A vuestra derecha encontraréis un cuestionario que os animo a responder ahora para que podamos conocer mejor vuestras necesidades de cara a futuros eventos e igualmente para que nuestro equipo pueda apoyaros en vuestros proyectos. Por último, en la barra inferior encontraréis un icono de color morado con un pequeño sobre en forma de email, al que os podréis dirigir en cualquier momento para solicitar de ser contactados por alguno de nuestros especialistas. Es un servicio totalmente gratuito y que ponemos a vuestra disposición. Con gusto nuestro equipo estará encantado de poder atender a vuestras dudas y guiaros en el planteamiento de vuestros proyectos. Sin más preámbulos, me gustaría dar paso a nuestro primer ponente, Luis Calaf, secretario general de Asset. Luis, muchísimas gracias por participar hoy en esta sesión tan interesante. Todo tuyo, Luis. Adelante. Gracias, Denis. Buenos días a todos y desde Asset siempre estamos predispuestos y aportar el máximo posible en eventos como de este tipo como el que organiza SAP, que dan una visión de hacia dónde tenemos que avanzar por los retos que tenemos tanto internos como de entorno en la dirección financiera de las empresas. Deciros de que hoy en día hemos identificado desde Asset cuáles son los retos que los directivos financieros encuentran en sus organizaciones y cómo los tienen que atacar por las necesidades que tienen tanto de gestión y de mercado de la propia empresa en la que están, como por el entorno de evolución que tienen a su alrededor. A principios del 2020 llevamos a cabo, desde las distintas asociaciones europeas, una encuesta de cuáles eran los retos que tenían hoy en día las direcciones financieras en sus organizaciones. En el 2020 percibimos de que, y sobre todo desde el punto de vista de España, el cual la encuesta llegó a más de 1000 directivos financieros,
percibimos de que alrededor de finales del 2019, principios del 2020, un 60% de estos directivos financieros consideraban de que el reto digital se tenía que atacar. Bien, un pulso que hemos hecho a finales del 2020, casi un año después, y ya en el entorno que suponía la pandemia, que estamos, por suerte, ya saliendo, había crecido de una forma espectacular. 8 de cada 10 directivos financieros que volvimos a preguntar veían una necesidad, el avanzar en la digitalización en el área financiera. Solo remarcaros de los aspectos de la encuesta que nos dieron estos datos que veis en pantalla, ¿no? Y se remarca claramente que la suma de todos aquellos que tienen un efecto directo o una relación directa con la digitalización suponían más una parte importante de todos los retos que identificaban. Eso nos lleva a ver que claramente las empresas en esta encuesta también vimos de que tenían 4 o 5 apartados en los cuales veían que tenían que evolucionar de una forma importante. Primero, la propia mejora de procesos, con el avance de automatización, optimización y eliminación de errores que suelen suceder por el hecho de tener herramientas que quizá están diseñadas desde un punto de vista que hoy en día ya está superado, y por lo tanto la propia evolución con los años de estas herramientas ha provocado errores. También es la mejora que es necesaria hoy en día en la toma de decisión, en la predicción, en la reducción del tiempo y en la identificación de impactos que tienen al tener en cuenta muchas más variables que nos inciden. Y después todo lo que está impactando la digitalización de la sociedad y de los mercados. Hoy en día, ¿quién no compra? ¿Quién no tiene siempre abierto una pantalla para comprar online, ¿no? Y la relación de terceros con terceros en la empresa, clientes, proveedores, bancos, hacienda pública, totalmente digitalizado. Y el último aspecto que siempre está ahí y que cada vez tenemos más presión, que es la obligación de los aspectos legales que implican la digitalización. Un efecto claro que estamos teniendo hoy en día con la PSD2 y la implantación de la mejora de la segurización de la firma electrónica. Vemos que hoy en día las necesidades creemos que aún son un poco básicas, pero que se tienen que llevar a cabo definitivamente para poder atacar los retos de digitalización que nos vienen, que son, como puede ser, empezar a aplicar un poco más allá de la automatización con aplicación de RPAs o aplicar inteligencia artificial a la hora de hacer analíticas o predicciones, por ejemplo, ¿no? No digamos blockchain, que es un salto cualitativo que es tecnológicamente más importante, pero que vendrá. Yo creo que con esto tenéis una visión clara de cuáles son los retos que tenemos hoy en día en la dirección financiera, el pulso que está encima de la mesa y que la evolución de la sociedad, mercados, organizaciones nos lleva a atacarlos y hacer ese salto que nos permita poder atacar los retos que nos va a poner encima de la mesa en los próximos días o ya hoy en día, meses y años, la digitalización. Por mi parte, oye, estoy aquí para lo que veáis, participar, y nos vemos en las conclusiones, que creo que serán de alto valor para todos los que estáis conectados a esta sesión. Perfecto. Fantástico, Luis. Muchísimas gracias por este vistazo al mercado español de cara a sus avances, retos y tendencias. Me gustaría, antes de seguir con nuestro siguiente ponente,
lanzar una serie de preguntas a la audiencia de hoy, con el fin de conocer el grado de transformación en el que nos encontramos, ¿no? La audiencia que hoy está participando en esta sesión. Os invito a participar de forma activa y responder a las preguntas que vamos a lanzar a continuación y que veremos esas respuestas en conjunto, unas respuestas que nuestro equipo a continuación intentará de dar cabida en su speech, ¿no? Y explicar cómo podemos lanzar contramedidas contra esas problemáticas que nos encontramos en nuestra transformación digital financiera. Por tanto, nuestra primera pregunta que os lanzamos a toda la audiencia es la siguiente. ¿Cómo son mis procesos financieros actuales, ¿no? ¿Cómo son esos procesos dentro de mi organización? ¿Son complejos pero funcionan? Por tanto, llevo años con estos procesos, son complejos, pero oye, hasta ahora me han funcionado. ¿No funcionan estos procesos? ¿Son procesos complejos y lentos? ¿Necesitan automatización? ¿O no están automatizados, pero son ágiles? ¿Vale? Me han funcionado hasta ahora y no están automatizados. O están automatizados y son flexibles, ¿no? En el mejor de los casos, ese equipo que ha logrado dar ese paso de transformación digital de su área financiera y hoy en día tiene esos procesos automatizados y, por tanto, son flexibles. Vamos a dar un par de segundos a toda la audiencia para que pueda participar y responder a estas preguntas y, acto seguido, vamos a ver las respuestas en conjunto. Dejo unos 5 o 10 segundos. Ya nos van llegando algunas respuestas. Muy bien. Muy bien. Muy bien, pues vamos a ver las respuestas en conjunto. Bueno, vemos que un gran porcentaje nos indica que son complejos y lentos y que necesitarían ser automatizados. La respuesta a esto es que estamos en el lugar correcto, estamos en la ponencia correcta. Nuestros compañeros a continuación nos van a explicar una serie de contramedidas, soluciones que podemos poner en marcha para llegar a ese punto de automatización y flexibilizar y hacer mucho más sencillos nuestros procesos. También hay un porcentaje importante que nos indica que son complejos pero funcionan, por tanto, años de uso de esos procesos y, bueno, están implantados y son complejos pero funcionan, dan resultados. Y otro porcentaje interesante que también nos indica que están automatizados y son flexibles. Un porcentaje de nuestros participantes que ha dado el paso. Bueno, os invito a responder a la siguiente pregunta también. ¿Cuáles son las tareas fundamentales que necesitas cubrir en el área financiera para asegurar la operativa de tu negocio? Aquello que no puede faltar, aquello que tenemos que de forma mensual o de forma recurrente atacar digamos, poner sobre la mesa para que nuestra operativa de negocio siga adelante. Bueno, por un lado tenemos obtener balances y cuentas de resultados en tiempo real, por otro lado tenemos obtener estado de tesorería, cash flow de forma ágil, sacar reportes agrupados de mis sucursales, filiales, oficinas deslocalizadas de forma rápida y centralizada, sobre todo para aquellas compañías que tienen, bueno, oye, deslocalización de equipos, realizar cierres financieros con sencillez y luego la última pregunta, la última respuesta posible sería todas las anteriores son fundamentales, ¿no? Para aquellos equipos que consideren que todas estas tareas son vitales para la operativa de su negocio. Vamos a dar otros 5 segundos a la audiencia para que responda. Ya van entrando respuestas. Os animo a todos a participar. Esto nos ayuda a tener un feedback sobre el cual alinear nuestro mensaje en la siguiente parte de la ponencia. Pues bueno, vamos a ver resultados. Interesante. Un gran porcentaje, la mayoría, nos indica que todas las anteriores son fundamentales. Ninguna puede quedarse fuera dentro de las tareas que tenemos que realizar desde el área financiera para mantener la operativa de nuestro negocio. Muy interesante. Os lanzo una nueva pregunta, una pregunta más. ¿Dispongo actualmente de herramientas financieras amigables y fáciles de usar en mi organización para operar en el área financiera? Bueno, habrá un porcentaje que nos diga sí, un porcentaje que nos diga no, e incluso habrá aún gente y equipos que usen sobre todo el Excel para sus tareas diarias en el área financiera. Esta es muy interesante, dado que veremos en la parte práctica de la jornada de hoy cómo podemos usar herramientas que nos permiten de forma ágil realizar la mayoría de nuestras tareas en el área financiera. Vamos a dar otro par de segundos a nuestros participantes. Muy bien, vamos a ver resultados.
Interesante. Hay un porcentaje muy amplio de la audiencia que actualmente tiene herramientas amigables y fáciles de usar. Un porcentaje también interesante. Vamos, está esto 50-50 en todos los sentidos, de gente que no tiene herramientas ágiles y fáciles de usar y un porcentaje importante de gente que está utilizando el Excel en la mayoría de sus tareas financieras. Yo creo que la sesión, el apartado que va a introducir Alfonso va a ser muy interesante para para todas las personas que han respondido a estas preguntas. Y por último, ¿cómo consideras que será la transformación digital de tu área financiera? ¿Creemos que va a ser algo rápido, sencillo, ágil o será una transformación lenta, difícil, costosa, que necesita muchos recursos? Respondamos a esta pregunta y veamos los resultados, si os parece. Demos un par de segundos y prometo que esta es la última pregunta y saltamos de lleno al siguiente ponente. Demos otro par de segundos a los participantes. Muy bien, pues veamos resultados. Un porcentaje muy amplio indica que será lenta. Por tanto, me imagino que tenéis en la cabeza la lentitud, la dificultad, lo costoso que puede ser. Vamos a intentar desmitificar este punto a lo largo de la sesión de hoy. Muchas gracias a todos por vuestra colaboración y por compartir esta información con nosotros, porque nos ayuda a establecer el guión que a continuación Alfonso y Francisco van a trasladar. Por tanto, sin más preámbulos, vamos a pasar a Alfonso. Alfonso, todo tuyo, adelante con tu ponencia. Yo creo que vas a dar unas pinceladas de cómo podemos atacar todos estos retos con la información que nos trasladarás a continuación. Hola Denis, gracias. Buenos días a todos y sí, vamos a intentarlo. Pues como comentas, lo que nos encontramos desde SAP es que los departamentos financieros quieren evolucionar, ¿no?, en esa transformación para aportar valor y en esa toma de decisiones estratégicas de la compañía, ¿no? ¿En qué situación nos encontramos? Nos encontramos en corporaciones, organizaciones que tienen un ERP muy desarrollado o varios ERP, ya sean sistemas SAP o no SAP, incluso los cuales tienen un alto grado de personalización, de desarrollo, que lo que implica es que no puedan hacer esa evolución de una forma sencilla. ¿Esto cuál es el impacto que tiene en su día a día? Es en esa presentación de informes financieros, como puede ser un balance, una cuenta de resultados, un cash flow, no puedan, requiera un esfuerzo muy alto, ¿no?, en la preparación de esos informes, sin tener y con un retraso muchas veces con el impacto negativo que puede tener en la presentación de esos informes a nivel global de la compañía. ¿Y cuál es el reto que se encuentra en esas organizaciones? Pues el reto es cómo puede evolucionar esos ERPs desarrollados a lo largo del tiempo para poder beneficiarme de las nuevas opciones que me da la evolución digital, como puede ser opciones de Machine Learning para la conciliación de movimientos contables, la incorporación de procesos de robots para automatizar, por ejemplo, el registro de asientos o analítica avanzada que me permita analizar un balance, una cuenta de resultados por otras dimensiones, como puede ser unidades de negocios diferentes o puede ser divisiones, etcétera, dentro de la organización. Además, permitir que la evolución, la transformación del departamento financiero, iniciar esa transformación. Para ello, SAP tiene el concepto de finanzas centrales o Central Finance, que lo que es una plataforma que permite a las organizaciones beneficiarse de todas las mejoras que tiene el nuevo ERP de SAP, que hemos llamado S4, mejoras, por ejemplo, desde un punto de vista de incorporación de Machine Learning para esas conciliaciones, por ejemplo, de extracto bancario, mejoras desde un punto de introducir de forma nativa robots para automatizar asientos, por ejemplo, toda la parte de predicciones que comentaba antes Luis, haciendo predicciones en función de movimientos pasados, que tiene de forma nativa el nuevo ERP de SAP. Nos integramos a nuestro ERP actual, ya pueda ser un sistema SAP
o varios sistemas SAP o no SAP, donde se hacen esos procesos locales, como pueden ser procesos logísticos, procesos de venta, inventario, producción o requerimientos legales que puedan tener, que se cumplen en esos ERPs, y nos integramos a través de Central Finance en tiempo real y a nivel de transacción, con los beneficios que eso conlleva, sin disrupción en esos ERPs actuales desarrollados, y permitiendo tener un dato único y homogéneo en tiempo real, con las capacidades analíticas que tiene ese S4 HANA, y además permitiendo hacer procesos propios financieros, como pueden ser, por ejemplo, procesos de tesorería con pagos centralizados para toda la parte de previsión de tesorería, teniendo la información de los vencimientos de las cuentas por pagar y cuentas por cobrar, o, por ejemplo, todo el proceso de consolidación, pudiendo iniciar la reconciliación de movimientos intercompañía al tener el detalle de la transacción. Ahora os queremos mostrar cómo se ve, ¿no? S4. Para ello hemos preparado una pequeña demo. Me he cambiado a lo que es SAP, la nueva visualización de SAP que hemos llamado Fiori. Para aquellos que no la conozcáis, es una visualización web, por lo tanto lo que estamos viendo aquí lo podemos ver igual en un ordenador, lo podemos ver en una tableta, lo podemos ver en un móvil. Además, el concepto del nuevo ERP de SAP es la gestión por excepción, es decir, que venga la información a nosotros. Por ejemplo, el usuario se puede crear sus propios menús, como estáis viendo aquí, que estoy cambiando estas aplicaciones. Desde esta aplicación voy a navegar al detalle, al listado, incluso a la transacción, y tenemos, por ejemplo, en un primer nivel la información de tesorería con nuestra información de extractos cargados, posición. Si sigo navegando tenemos información, por ejemplo, de nuestras líneas de crédito, cuánto tengo dispuesto, cuánto está disponible, información de nuestras cuentas por pagar, cuánto es el periodo medio de pago, cuál es el aging de nuestros proveedores, información de cuentas por cobrar, y lo que os queríamos mostrar es la información de un balance, esa parte analítica que ya tiene el nuevo ERP de SAP. Para ello vamos a ir a ver un balance, y desde ese balance vamos a ver cómo se puede ver la información que se ha replicado en tiempo real a través de Central Finance en el nuevo ERP de SAP. Vamos a sacar un balance para el año 2020, de que tenemos datos para el periodo 4, y vamos a hacer esa comparación de plan real. Le damos a ejecutar. Y aquí lo que nos va a mostrar es nuestra información de todas nuestras cuentas del periodo 1 al 4, y en esta variante vamos a obtener la información de una cuenta, de esta cuenta. Este es un plan de cuentas internacional, de nuestra cuenta de ingresos. Además, gracias a las capacidades analíticas, tenemos de forma estándar pues este tipo de información, de informes analíticos, donde nos muestra nuestra información real, nuestra comparación plan, cuál es la diferencia, y desde aquí podemos ir a navegar a lo que es el detalle de esa información. Para ello vamos a ir a ver el listado de partidas que componen ese saldo que os hemos mostrado, y tenemos una visualización. El usuario se puede crear tantas visualizaciones como considere para su análisis, que hemos llamado de Central Finance. Aquí tenemos los documentos financieros generados por esos documentos de ingresos, y aquí ya lo que nos está mostrando, veis aquí, es que esos documentos se han generado en otro sistema. Gracias a esa replicación en otro ERP, gracias a esa replicación tenemos esa información. Y desde aquí podemos ir a ver el documento financiero que se ha generado. Es un documento que se ha generado para la sociedad 1710, para este cliente, el USCU, y con este plan de cuentas. Además, ya tenemos nuestra información analítica, en este caso una información por centro de beneficio, división, etcétera. Pero desde aquí, si vamos a la cabecera, ya tenemos información de que ese documento se ha generado en otro sistema, en este sistema, y además la sociedad que lo ha enviado, el código de la sociedad es 3000, y este es el documento generado en el origen.
Desde aquí nos permite navegabilidad. Central Finance podemos navegar al origen siempre que queramos hacer ese tipo de análisis. Nos navega al documento origen, a otro sistema, nos ha navegado a otro sistema SAP en este caso, donde la compañía es otro código de compañía. Dentro de Central Finance tenemos esas herramientas de mapeo, tenemos otro código de clientes, otro código de esa cuenta contable, mapeamos todos los datos maestros y además otros códigos de analítica. De esta manera en Central Finance tenemos el dato único y homogenizado para facilitar esos análisis de grupo necesarios que necesitan los departamentos financieros. Volviendo atrás, también podemos hacer ese análisis, nos permite navegar hasta el documento, en este caso, esto es un pedido, es una cuenta de ingresos y viene el origen, es un pedido de ventas que se ha realizado en otro ERP y se ha replicado a nivel de transacción. Si vamos a ver esa visualización actual, tenemos nuestra información de nuestra cuenta y además toda la información analítica que se ha replicado. Cuando hacemos esa replicación también somos capaces de mejorar, de enriquecer la información, pudiendo optimizar nuestra información contable, pudiendo sacar balances por otras dimensiones que quizás en el origen no lo puedo hacer por tener un sistema muy desarrollado y de difícil evolución. Con Central Finance nos permite hacer ese tipo de transformaciones, por ejemplo, a nivel de analítico, también a nivel, por ejemplo, de monedas o también, por ejemplo, a nivel de principios contables, pudiendo hacer reporting a nivel de varios principios contables. Si volvemos, lo que vamos a ir es a lo que es desde aquí podemos navegar. Estoy yendo a los documentos relacionados de este documento, podemos navegar al pedido de venta, incluso al pedido de venta que se ha generado en el sistema origen, en el ERP origen, y este es el pedido, nos ha navegado a ese sistema SAP origen que se ha replicado en tiempo real la información financiera. Como veis aquí la planta es 3000, no la 1710, y tenemos la información ya, o estamos ya trabajando en ese ERP origen. Volviendo atrás y también haciendo hincapié, ¿no?, que una vez que hemos replicado esa información financiera, podemos beneficiarnos o nos beneficiamos de todas esas nuevas capacidades que tiene S4 HANA, capacidades analíticas, capacidades de Machine Learning o capacidades predictivas o la inclusión de robots. Por ejemplo, en toda la parte de visualización de documentos tenemos las nuevas visualizaciones en cuentas T, que al área de contabilidad siempre le interesa mucho más que saber cuál es la clave contable al debe o al haber, sino ya tenemos esta visualización en cuenta T del documento financiero generado. O también incluso podemos tener los documentos que llamamos de flujo de ventas, donde tenemos toda esa información de cuál ha sido el flujo generado para ese pedido desde el pedido de ventas, cuál ha sido la factura, cuál ha sido el documento contable generado, incluso el documento de pagos, teniendo toda esa visión, toda esa trazabilidad en un solo sitio. Con esto os queríamos mostrar las capacidades de Central Finance, cómo podemos replicar esa información en tiempo real sin esperar a final de día o esfuerzos manuales de reconciliación, y teniendo la información en un punto único y de forma homogénea. Espero que os haya parecido interesante. Ahora doy paso, Denis, a la siguiente parte de la ponencia de cómo se pone esto en práctica. Genial. Genial, muchísimas gracias, Alfonso. Sin duda hemos visto cómo hacer frente a muchas de las problemáticas inicialmente planteadas, lo que es genial. Pero, ¿qué supone esto a nivel de esfuerzo, a nivel de tiempo, a nivel de recursos? ¿Y qué modelos me puedo yo basar o en cuáles me puedo guiar? Para esto está hoy con nosotros Francisco, de nuestro partner Estatesis, que a continuación nos arrojará luz sobre estas cuestiones. Francisco, todo tuyo. Adelante.
Francisco, me parece que te tenemos en mute. Perdonad. Ahora. Vale, Por ello. Se me oye bien ahora, ¿no? Sí, perdonad. Nada, estaba comentando que antes de entrar en comentar en casos de uso, ¿no? O cosas que nos piden los clientes desde el punto de vista de partners relacionados con, en este caso, con Central Finance, me gustaría hacer un poco de recapitulación de algunas cosas que se han comentado, ¿no? Luis nos comentaba al principio, pues un poco las tendencias, ¿no? Las claves, los objetivos que van buscando las áreas financieras, ¿vale? Mejora de los procesos, digitalización, etcétera. Si analizamos esos objetivos o esos requerimientos o claves, por debajo de ellos subyacen dos cosas muy importantes, como son el dato, ¿vale? Y la tecnología para poder explotar el dato, ¿vale? Todos sabemos en el mundo financiero que buen dato sin herramientas donde se puedan explotar, pues no tiene valor, ¿no? O disponer de las mejores herramientas, pero no disponer de un dato correcto y en el momento adecuado, tampoco tiene mucho valor. Sin embargo, la conjunción de las dos cosas, ¿no? Disponer del dato y de las herramientas que nos permitan explotarlo en el momento adecuado, es un valor añadido muy grande, ¿vale? Es un escenario que muchas de las empresas quieren y han necesitado durante mucho tiempo. Algunas las han conseguido de una forma u otra y otras están en camino. ¿De acuerdo? Alfonso nos ha presentado ese camino, ¿no? Ese camino que se llama Central Finance, ¿vale? Un camino donde nos permite tener el dato correcto, completo, único y en tiempo real, cuando lo necesitamos, ¿vale? Y además en un entorno, ¿vale? S4 HANA a través de Central Finance, donde está la última tecnología, ¿no? La tecnología del futuro, ¿no? La tecnología que ha puesto SAP a disposición de todos sus clientes, ¿no? No solamente desde el punto de vista de los típicos procesos financieros, ¿no? Funcionalidades, sino que abre un abanico de posibilidades, ¿no? Machine Learning, RPAs, etcétera, ¿de acuerdo? Y además un camino que nos pueda anticipar esa transformación financiera, ¿vale? No necesito migrar todo mi sistema a un entorno nuevo, a un entorno S4 HANA para disponer de esa funcionalidad, sino que la puedo anticipar a través de Central Finance. También recalcar que cuando conjuntamos las dos cosas, el dato y la herramienta, ¿vale? Se abre un abanico de posibilidades que muchas veces incluso hasta los propios departamentos financieros no se habían planteado, ¿no? Hasta el momento, ¿no? Hay clientes que cuando le proponemos esta solución, ¿no? Pues les abres la mente, ¿no? En cierta forma, ¿no? Disponer de balance por líneas de negocio de una forma rápida, la veremos, ¿no? Con casos de uso, de una forma bastante ágil, bastante rápida, ¿vale? Y sin meterse en proyectos complejos de larga duración. Es algo que muchas veces los propios departamentos no se lo planteaban. O se lo planteaban a través de soluciones externas, a través de trabajar en Excel, etcétera, etcétera. ¿Vale? Herramientas que, como sabemos, ¿vale? Pues requieren de una serie de cargas de trabajo adicional, de procesos de extracción, depuración del dato que llevan tiempo, ¿vale? Que llevan tiempo y que a lo mejor muchas veces nos facilitan el dato cuando ya no lo necesitamos, ¿no? Cuando es demasiado tarde para hacer la toma de decisiones, ¿vale? Todo eso se corrige con un Central Finance, es decir, Central Finance da un modelo donde nos anticipa escenarios de ese tipo, ¿de acuerdo? Y además, muy importante, antes lo comentaba Alfonso, sin ningún impacto en los sistemas actuales. Es decir, a veces los departamentos financieros chocan, ¿no? Cuando quieren anticipar esa transformación con las estructuras más rígidas, ¿no? De la parte logística de la red de negocio, ¿no? Pues con este modelo esa rigidez se evita, ¿vale? Porque puedes anticipar en el mundo financiero que la transformación vaya con otro deadline, ¿vale? Y con otros tiempos. En este sentido de los posibles escenarios que nos piden los clientes, ¿vale? Normalmente, ¿qué suelen decirnos, no? Pues evidentemente, en grandes grupos, ¿vale? Con diferentes sistemas de origen de información, pues requieren de tener un modelo de balance y un modelo analítico, pues homogenizado, agregado, unificado, ¿vale? Y todo en tiempo real, ¿vale? Recordemos que Central Finance nos permite obtener esto en tiempo real. Pero a veces incluso en clientes con un solo entorno origen nos piden y necesitan de una forma relativamente ágil y rápida disponer de un nuevo modelo analítico, ¿vale? Central Finance también nos posibilita eso, ¿vale? Teniendo un solo sistema origen, al traspasar el dato del sistema origen al sistema destino ya en un entorno S4 HANA, ¿de acuerdo? Hacemos la transformación necesaria para no solamente transformar el dato, sino enriquecerlo, agregarlo o nutrirlo con toda la información que muchas veces no se dispone en el sistema origen, ¿vale? Y es uno de los escenarios que nos solicitan. También en la parte de tesorería, comentaba antes Alfonso, ¿no? Temas de posición, previsión, pagos centralizados, efectivamente, ¿vale? Sobre todo los grupos empresariales que tienen una tesorería bastante distribuida, centralizar, ¿vale?
no solamente ahorra costes desde el punto de vista de gestión, sino muchas sinergias desde el punto de vista de negociación o de poder de negociación con las entidades financieras, como sabemos, ¿no? Anticipar la transformación financiera, ¿vale? Lo hemos comentado varias veces, ¿no? Un Central Finance te permite ir a un mundo S4 HANA sin necesidad de esperar la conversión final, sin necesidad de esperar la conversión de mis procesos logísticos o mis procesos de negocio, ¿vale? Que normalmente suelen estar mucho más apalancados y necesitan mucho más análisis, reestructuración, etcétera. ¿De acuerdo? Y, por supuesto, sin perderle el origen, ¿no?, también de esta funcionalidad de Central Finance, ¿no?, la centralización de los procesos corporativos, procesos de cierre, procesos de extracción de información, procesos de tesorería, etcétera, centralizados en departamentos corporativos, ¿vale?, que muchas veces los grandes grupos tienen en diferentes sistemas. Pero un poquito vamos más allá con Central Finance, ¿no? Es decir, al final, Central Finance no solamente hace todo lo que estamos comentando, sino que lo hace de una forma, y a mí me gusta recalcar siempre mucho, muy flexible y de una forma ágil y evitando el riesgo, ¿vale? Si comparamos con un proceso tradicional de un proyecto donde yo quiera ir de un ERP actual a un S4 HANA o de implementar nuevas funcionalidades, donde se organiza un proyecto, donde irá a 12, 14, 16 meses, dependiendo de lo que queramos hacer, ¿vale? Y donde hasta que pasa un tiempo, incluso hasta que estamos en productivo, no sabemos si eso va a ir bien, va a ser éxito, no va a ser éxito, con lo cual tenemos un riesgo elevado, ¿vale? Y poca flexibilidad, porque al final es un todo o nada. En un escenario con Central Finance podemos en poco más de 2, 3 o 4 meses tener un nuevo entorno, un entorno S4 HANA, con toda la funcionalidad de S4 HANA que eso supone, ¿vale? Y con un nuevo modelo analítico si es necesario, o manteniendo el actual, ¿vale? Con lo cual incluso ese paso del sistema actual a un S4 HANA será incluso más rápido, ¿vale? Y sobre ese nuevo modelo analítico, nuevo modelo, estructura, ¿vale?, ir creciendo poco a poco. Ir creciendo en base a mis necesidades y cómo y cuándo quiera, sin necesidad, sin ninguna presión, ¿vale? Puedo activar luego temas de gestión de tesorería o dejar la tesorería al final y empezar con temas de planificación y consolidación con las nuevas herramientas que nos proporciona el S4 HANA. Y en el camino ir incorporando nuevas sociedades, porque derivado de los tiempos de negocio, la incorporación, la adquisición de sociedades, necesito incorporar esos datos cuanto antes, ¿de acuerdo?, a mi sistema. Pues eso me lo permite tener un nuevo sistema homogenizado como Central Finance, incorporar los estados financieros de una forma rápida, sin tocar mi ERP, origen de esa sociedad, de esa localización, ¿de acuerdo?, para llegar finalmente a tener toda mi operativa de negocio en un entorno de Central Finance. Pero en conclusión, ¿qué he hecho? He anticipado muchísimo la transformación tecnológica de mi empresa, en este caso asociada a la información financiera. He reducido el riesgo. ¿Por qué? Porque desde el principio, a los 3 meses, ¿vale?, que es un nuevo modelo, sé ya lo que tengo y sobre eso construyo funcionalidades basadas en el dato, con lo cual me aseguro que esas funcionalidades van a funcionar, valga la redundancia, van a dar lo que se le esperaba de ellas, ¿vale? No tengo que esperar al cabo de 12, 14, 16 meses para ver si la definición que había hecho era correcta, ¿vale? Y como decía, con toda la flexibilidad del mundo, ¿vale? Porque puedo pensar en meter la tesorería antes, al final, la planificación, etcétera, ¿vale? Me deja un ámbito de posibilidades, cosa que en otro proyecto tradicional no tengo muchas veces esas posibilidades. Finalmente quería comentar algunos casos, ¿no? Dice, bueno, al final la teoría está muy bien, ¿no? Pero si no se llevan a cabo, ¿no?, o si no se muestran ejemplos, pues quería mostrar algunos ejemplos, ¿no? Ejemplos donde normalmente siempre partiendo de una homogenización de los estados financieros, ¿vale?, que como decía era la base, ¿no?, de Central Finance, las empresas empiezan a tener iniciativas, ¿no?, y sobre ellas construyen nuevas soluciones que pueden ir pues desde un nuevo modelo analítico, ¿vale?, obtener una balance por línea de negocio, ¿vale? Como decía, deseos de empresas que llevan 20 años buscando esa opción, que han desarrollado herramientas ad hoc pesadas, con caras y con mucho mantenimiento. Aquí se ofrece un balance por línea de negocio de forma instantánea en poco más de 2 o 3 meses, sin ningún mayor problema, ¿vale? Implementar soluciones locales, es decir, en un modelo distribuido donde mi empresa tiene 15 RPs de origen, si hay un cambio legal que me obliga a implementar una solución para satisfacer esas soluciones locales, no tengo que implementarlo en 15 sitios, sino que lo implemento en un solo sitio, ¿vale? La gestión de tesorería, ¿vale?, la tesorería operativa, esa gestión centralizada de extractos bancarios, los pagos y cobros centralizados, que el tesorero sepa en tiempo real su posición de tesorería, ¿vale?, que no lo sepa por la tarde, a las 8 de la tarde, cuando ya no tiene o no puede tomar decisiones, sino que lo sepa a las 10 de la mañana, ¿vale?
son escenarios que los clientes nos piden y que podemos dar con esta tecnología. En resumen, nos encontramos ante una herramienta que da soluciones a las necesidades que las áreas financieras requieren, ¿vale? Que nos proporcionan un dato único, completo y en tiempo real, junto con las últimas funcionalidades de SAP para explotar el dato, ¿no? S4 HANA, Machine Learning, etc. Y muy importante, sin impactar en los sistemas actuales y en proyectos rápidos y, por lo tanto, de muy poco coste. Pues, por mi parte, Denis, cuando quieras. Muchísimas gracias, Francisco. Si miramos atrás, ¿no? Hemos hablado hoy de retos, tendencias, oportunidades que observamos en la transformación digital en el área financiera en España. Y, bueno, por otro lado, Alfonso nos ha presentado de forma práctica cómo hacer frente a estos retos con las soluciones de SAP. Francisco nos ha presentado, por un lado, casos de uso y unas pinceladas de lo que supone en tiempo y recursos embarcarse en un proyecto de este tipo. Me gustaría a continuación, con Gabriel y con Luis, dar paso a unas conclusiones, ¿no? A unas conclusiones de la jornada de hoy, para acto seguido abrir la ronda de preguntas, que yo creo que es la parte más divertida, digamos, de la jornada, cuando la gente puede preguntar, cuando aquí nuestro equipo de especialistas está a vuestra disposición para responder a todas vuestras dudas. Así que, Gabo, Luis, si os parece, os dejamos con vosotros, les dejamos con vosotros para que podáis darnos esas pinceladas, esas conclusiones de la sesión tan interesante que hemos tenido hoy con nuestros ponentes. Fenomenal, muchas gracias, Denis. Gracias, bueno, pues nada, Luis, yo sí que recogiendo un poco las ideas principales de todo lo que hemos visto, hoy. Sí que, bueno, yo entiendo que esto está muy a la orden del día y trata tendencias que yo creo que se viven en todos los departamentos financieros. Sí que quería hacerte algunas preguntas porque, bueno, tú como secretario general de la Asociación de Directivos Financieros de España, donde estáis en contacto con las empresas en vuestro día a día, sí que, bueno, yo por lo menos sí que percibo que los CFOs cada vez están cogiendo más peso en las compañías. En muchas ocasiones lo que yo estoy viendo es que ya incluso los departamentos de IT empiezan a reportar directamente a los CFOs y, bueno, al final sí que estamos viendo que las finanzas y, bueno, pues los CFOs en concreto sí que están teniendo cada día más peso en toda la transformación digital y, bueno, y que esa visión financiera, que al final es la visión de tu empresa, como tú bien has comentado al principio, se hace cada vez más importante. ¿Esto es algo que estáis viendo en vuestro día a día? Sí, claramente, Gabo. Hoy en día el director financiero no se puede entender aquella persona que hace los números. Ya no tiene cabida en la actualidad. Que hace los números, está en el despacho, hace los numeritos, la contabilidad, los informes, hace los pagos y nada más. Hoy en día el director financiero está integrado al 100% en el negocio. Tiene que estarlo. Y así lo vemos en las organizaciones. Así se le demanda que sea el director financiero hoy en día. Hay 3 motivos claros que llevan a eso. Primero, el director financiero es, junto posiblemente con el director general o la visión del CEO, son los 2 únicos puestos que tienen al 100% la visión transversal de la compañía. Y el impacto que tiene cualquier hecho, acción, desarrollo que se lleva en la empresa, ¿qué impacto tiene en la compañía? Esas son las 2 únicas posiciones. Segundo, es conocedor de que se tiene que tener toda la información de gestión y negocio como una necesidad vital. Es una necesidad vital para la toma de decisiones. Sin esa capacidad de tener toda la información, es realmente la persona que es consciente al 100% de que es necesaria para poder tomar las decisiones correctamente y en la dirección adecuada. Y incluso de una forma adelantándose, si es posible. Cuanto más adelantado, mejor podrás actuar, ¿no? Y tercero, es conocedor que al final toda esa información, el punto neurálgico donde se aglutina, es en la información financiera de la empresa. Y por lo tanto, es donde se pasa a ser el punto neurálgico
que soporta esa toma de decisiones. Esas tres elementos claves, la combinación de los tres, lleva a que el director financiero tiene que se le reclama en la organización que sea un actor principal e impulsor, no solo actor, impulsor de la transformación tecnológica que hay en la compañía, siendo las herramientas de gestión la clave clara de esa transformación. Por eso vemos claramente cuál es el cambio y la posición de ser proactivo en desarrollar la compañía, en el desarrollo al director financiero. Es clarísimo eso, hoy en día. Sí, es muy curioso porque al final es verdad que todo lo que tenía que ver con la gestión de procesos en soluciones en soluciones empresariales solía estar liderado siempre por IT. Al final, muchas veces negocio pasaba un requerimiento IT y IT era quien lideraba. Ahora esto está cambiando. Es verdad que IT sigue teniendo un peso muy importante y al final ellos son claves porque también conocen todo el ecosistema, pero es verdad que negocio, y siempre liderado por los directivos financieros, cada día están teniendo más peso y están liderando más los procesos. Es bastante curioso y eso es algo que está cambiando en los últimos años. Sí que te quería hacer otra pregunta y un poco recogiendo también las conclusiones que hemos visto en las preguntas que ha lanzado Denis anteriormente. Sí que vemos que había una gran cantidad de respuestas que indicaban que al final sí que es verdad que muchas empresas actualmente tienen procesos que funcionan más o menos, pero que sí que son muy complejos. Es verdad que siempre se pueden evolucionar, pero al final sí que es verdad que podemos llegar a estar algo anclados en esa complejidad que llevamos montando desde hace muchísimos años. Al final, muchas empresas que llevan construyendo a medida esos sistemas durante tantos años y que luego no pueden salir de ahí. Entonces, sí que ¿Cómo ves la cabida en el mercado de estas soluciones que lo que sí que permiten es salir de esa complejidad y empezar a construir algo nuevo, innovador y que recoja todas estas nuevas tendencias? Sí, lo que vemos de una forma clara es que llegado al día de hoy hay muchas compañías que iniciaron un primer salto tecnológico a nivel de herramientas de gestión y de información que yo lo situaría hace 20 años, al inicio de los 2000, ¿no? Los famosos ERPs, ¿no? Caso claro, y lo digo aquí abiertamente, era la implantación de R3 en las compañías, ¿no? Compañías con cierto nivel en esos momentos. Han pasado 20 años. Y después de 20 años, estas ERPs que están implantados le han tenido que hacer tantas modificaciones, tantos ajustes, que atacar cualquier cambio se hace complejo, porque tienen que ir a buscar qué impacto tiene el hacer un avance en todos aquellos elementos que se han hecho ad hoc y específicos parcheando el ERP que tenían en su momento. ¿Y qué les produce? Eso les puede producir un bloqueo. Y están empezando a ver que les produce un bloqueo para la evolución. Tienen que hacer el salto. ¿Qué mejor manera que hacerlo de un formato que sea ágil, rápido y que puedan ir haciéndolo con las fases que vean adecuadas, sin que se pare la compañía, porque la compañía tiene que seguir funcionando. Con lo cual, sistemas que te permitan, como los que estáis plantando desde SAP, son el camino que quiere el financiero, porque el financiero quiere seguir que la compañía continúe dando rentabilidad. Yo soy conocedor de varios casos que quieren hacer un paso adelante en la automatización, por ejemplo, no tener únicamente la conciliación bancaria automatizada, sino ir un paso más allá, y eso conlleva ya empezar a aplicar aspectos de robotización, y no se atreven, no pueden acabar de atacar, porque digo, me voy a meter en un berenjenal de que tengo ahí 50.000 desarrollos hechos a medida, parches, y ¿cómo lo voy a hacer para que no sea una montaña el hacer, yo qué sé, una automatización de
la conciliación bancaria a efecto de disponibles y a partir de ahí hacer toda la gestión de pagos de una forma mucho más automatizada, ¿no? Me voy a meter ahí un desarrollo a medida. Y están claramente planteando ir hacia el salto que les ponga a mirar hacia adelante, con una visión de aplicar tecnologías que conllevan la digitalización, que les harán avanzar de una forma importante en el desarrollo de procesos, de visión de negocio, de una forma mucho más de hoy en día, que es necesario. Bueno, claro. Es claro la necesidad de ser digital, ¿no? Claro. Que sí que se empieza a ver mucho la necesidad de esa inmediatez, ¿no? de la información. Necesito la información según se está produciendo, yo necesito consumirla y necesito explotarla, porque al final todo es mucho más ágil, todo es mucho más dinámico y yo necesito disponer de la información en el momento preciso, y esto, por ejemplo, con compañías que operan a nivel global, sí que les dan ese dinamismo y esa capacidad de dirigir pues determinadas campañas, determinadas acciones que pueden necesitar esa fluidez, como por ejemplo, pues imagínate el Black Friday en compañías que operan a lo largo de todo el mundo, ¿no? Y que necesitan pues esa facilidad para tomar decisiones de cambio de estrategia. Necesitamos siempre esa agilidad, ¿no? Y ese dato único. Eso sí que también lo estás viendo, entiendo, ¿no? Sí. Mira, la frase que los CFOs siempre tenemos y lo buscamos casi de forma prioritaria, ¿no? La frase es dato único, tiempo real, multiacceso. En la encuesta que hemos pasado antes, había una cuestión en la cual ha salido la cantidad de hojas de cálculo que se usan. Y cada uno tiene su hoja de cálculo. Como director financiero, a veces te dices, a ver, tú me presentas una hoja de cálculo con un dato, el otro me presenta otra hoja de cálculo con otro dato. ¿Cuál es el bueno? Presentarme un dato único. Presentarme un dato único ahora y con multiacceso, no únicamente para mí, sino para la gestión del negocio, para la necesidad de evolucionar el negocio. Dejar de usar los cientos de hojas de cálculo que se usan. El concepto de data centric es el camino, es un punto de partida, es donde podemos generar formas de información que sean ágiles, eficaces y que puedas evolucionar la predicción al momento. Que tú digas, si me cambia el consumo medio de un país en un 10%, ¿cómo me va a cambiar toda la estructura de rentabilidad? Pues a lo mejor el control de gestión se te pega una semana para pegar. Y a lo mejor ya estás fuera de la decisión. Ya, necesitas tener la capacidad de decir mucho antes. Por eso el data centric es esencial y provoca la agilidad. Tengo un caso de que hablaba con un CFO de una empresa del sector de publishing, líder mundial en su lengua, con multitud de empresas, con multitud de empresas en distintos países. El sector de publishing tiene una particularidad muy concreta, y es que tú lanzas un libro y al final de la campaña de ese libro, todo lo que no han vendido los libreros te lo devuelven. Tienes un montón de devoluciones. Bueno, si esos libros los puedes distribuir en otros países, no los tiras a la basura. No es dinero que tiras a la basura, ¿no? Pues lo que necesitaba este CFO es tener la capacidad de acceso desde cualquier punto del mundo donde tiene subsidiarias, para poder utilizar esos excesos en tiempo real y de una forma rápida, y saber al mismo tiempo qué impacto tendría en la rentabilidad de la compañía a nivel global el ponerlo en un país o en otro, con multicurrency, con distintos costes de distribución, etcétera, etcétera.
puedes decidir dónde enviarlo, si lo envías a Colombia o lo envías a Filipinas. La rentabilidad sea muy distinta. Tienes que decirlo en ese momento, ¿no? Y no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque cada país tiene su herramienta de gestión, no están en tiempo real y no tienen la capacidad de dato único para poder hacer las predicciones que les corresponden, ¿no? Con lo cual, el camino de evolución está muy claro. Está muy claro que tenemos que ir hacia esos modelos. Fenomenal, Luis. Pues muchísimas gracias. Simplemente, bueno, pues ha sido un poco comentar algunas conclusiones que hemos sacado de esta ponencia. Si te parece, Denis, podemos pasar a las preguntas, que nos quedan unos minutillos todavía. Genial, genial. Muchísimas gracias, Gabriel, que es nuestro Senior Solution Sales Executive para soluciones financieras en SAP España. Luis, secretario general de Asset. Muchísimas gracias por estas conclusiones y vuestra participación el día de hoy. Vamos a dar comienzo a esta ronda de preguntas, que para mí es la parte más divertida. Os animo a todos a lanzar vuestras preguntas. Como os indicaba, a la izquierda de vuestra consola tenéis ahí un chat box en el que podéis lanzar vuestras preguntas, las iremos leyendo y respondiendo. Estaremos en torno a unos 10 minutos más o menos intentando responder al máximo de preguntas. Aquellas que no respondamos las tomaremos y os responderemos por email para que nadie se quede sin respuesta. Vamos a empezar por aquí. Tenemos una primera pregunta que nos indican, bueno, nos cuesta mucho iniciar un proyecto por aquí. Un proyecto de transformación digital seguramente sea costoso, ¿no? Porque nos cuesta mucho iniciar un proyecto de este calibre. ¿Por dónde hay que empezar? ¿Cuáles son realmente los beneficios de tal inversión, ¿no? Todos tenemos en la cabeza un proyecto de transformación digital del área financiera. Es revolucionario, costoso. ¿Por dónde hay que empezar? ¿Y cuáles son esos beneficios reales que podría aportarme este proyecto? Yo creo que Alfonso o Francisco podrían darnos respuesta a esta pregunta. Sí, yo mismo, Denis. Lo habitual cuando estamos hablando de un proyecto de Central Finance es un proyecto escalonado donde ya tenemos beneficios de forma muy inmediata. Se suele empezar por un proceso más de reporting, donde se puede ver esa información de balances, cuentas de resultados, etcétera, en Central Finance, con las capacidades que hemos comentado antes. Suelen ser proyectos que en cuestión de meses, medio año, ya se están viendo esos beneficios, y luego se va creciendo en cuanto a las posibilidades, procesos de tesorería, como ha comentado antes Paco, otro tipo de procesos financieros que se pueden hacer para ir mejorando en esos beneficios que te aporta Central Finance. Hay en línea a esa pregunta otra más que también es bastante cercana, ¿no? Y es también en cuanto al miedo de enfrentarse a un proyecto de este calibre. El tiempo que invertiremos, el miedo de perder el control en la migración de los datos, nos frena, ¿no? Les frena a esta persona que nos pregunta a la hora de lanzarse a un proyecto de transformación digital del área financiera. ¿Qué recomendaciones tenéis al respecto? Es bastante general, bastante amplia la pregunta. No sé si Francisco o tú mismo, Alfonso. Sí, pero muy interesante, ¿vale? Porque realmente es ese el objetivo, ¿no?, de un Central Finance, ¿no? Muchas veces las áreas financieras están apalancadas en las áreas logísticas, en las áreas de negocio, ¿no? Y muchas veces, como comentábamos antes, no toman la decisión por el miedo a lo que eso supone, ¿no?, de arrastrar, ¿no?, de lo que tengo invertido, como comentaba también Luis, ¿no?, de mucha inversión en modificaciones de mis sistemas históricamente, ¿no? Y hace que los departamentos financieros pues tengan miedo, ¿vale? Con un Central Finance esa decisión es rápida, ¿vale? En poco tiempo vamos a saber, ¿vale? Vamos a tener ese retorno de la inversión, ¿vale? Vamos a ser independientes si queremos, ¿vale? No quiere decir que estemos aislados, porque al final pueden confluir, ¿vale? Y además no hemos comentado que Central Finance nos permite, ¿vale?, traspasar todo el histórico de datos financieros que deseemos, ¿vale? Es decir, cuando vamos a un Central Finance no tenemos por qué irnos como en un arranque normal de un proyecto con una carga de saldos y deuda abierta en ese momento, sino que podemos decidir traspasar la información del último mes, el último año, los últimos 10 años, si así se considera necesario, ¿vale? Al final es un tiempo de máquina. Con lo cual yo diría que miedo ninguno, porque además, como decía, vamos a ver los resultados rápidamente. No vamos a tener que esperar años para tener el resultado de ese proyecto, de esa inversión. Fantástico, gracias Francisco.
en relación a Central Finance, como nos preguntan por aquí, ¿cómo se identifica fácilmente en qué sistema se encuentra el usuario en ese momento? No sé si esta es más para Francisco o para Alfonso. Retomo la pregunta. La puedo responder yo ahí, Denis. ¿Sí? Sí. Bueno, ahí depende mucho. Hay opciones de personalización del sistema Central Finance con logo de la compañía o con algún otro tipo de personalización de Central Finance en esa visualización que hemos visto antes. Y también, bueno, en los sistemas orígenes también seguramente, si son sobre todo sistemas API, hay opciones de esa personalización para que de forma sencilla el usuario pueda identificar con qué sistema está trabajando. Lógicamente luego habrá temas de datos maestros, planes de cuentas, etcétera, que el usuario también podrá reconocer en que si está en Central Finance o está en algún ERP origen trabajando en esa navegación que nos permite Central Finance. Genial. Esta misma persona nos pregunta si en una primera fase de implantación de Central Finance no se configuran los pagos centralizados. ¿Cuánto supone en tiempo e inversión replicar, por ejemplo, el cobro de facturas en Central Finance para que el sistema central esté actualizado y puedan obtenerse los reportes en tiempo real? Esta es una primera pregunta que nos plantea. La plantea también al contrario. No sé si, Francisco, ¿quieres tomar esta? Sí. Y además quería un poco enlazarla con lo que comentaba Alfonso anteriormente, ¿vale? Para que quede claro. Un modelo de Central Finance no significa duplicar la tarea, no significa duplicar el proceso, ¿vale? Cada usuario trabaja en su entorno, ¿vale? El usuario operativo seguirá trabajando en los entornos locales, ¿vale? Y el usuario financiero, desde el punto de vista más de centralización de departamentos corporativos, trabajará en un Central Finance. Pero nunca se va a duplicar la funcionalidad, ¿vale? Es decir, las tareas que se hagan en un sitio se seguirán haciendo en un sitio y las que se lleven al otro entorno se seguirán haciendo, pero nunca duplicadas, ¿vale? Y con respecto a la pregunta del tema de los pagos del escenario, es correcto, ¿no? Uno de los objetivos o de los escenarios que cubre Central Finance es el de pagos centralizados, ¿vale? Pero recordad lo que comentaba antes, flexibilidad. Cuándo, cómo y cuando a mí me interese, ¿vale? En el inicio yo puedo pasar la información, ¿vale? Pasar esa información de tesorería, de condiciones de pago, de vía de pago, de métodos de pago, para tener esa información. De ahí podemos tener informes de forma inmediata, informes de periodo medio de cobro, de pago, de flujos de efectivo, etcétera. Y luego, posteriormente, activar la centralización de pagos, ¿vale? Y la desconexión es limpia, ¿vale? El sistema ofrece las herramientas para poder hacer un pago desde un sistema origen o de un sistema destino, parametrizándolo por sociedad, ¿vale? Y diferenciándolo y haciendo un corte limpio en cada momento. No hay ningún problema de duplicación ni ningún problema de redundancia del dato. Fantástico, gracias Francisco por esta respuesta. Vamos a seguir un poquito más. Veo que la gente se anima a preguntar y vale la pena el invertir este tiempo y aprovechar que nos hemos juntado hoy aquí todos para intentar resolver el máximo de dudas posibles. Tenemos una, concretamente de un usuario de SAP by Design que nos dice, bueno, como usuario de SAP by Design en una empresa de servicios, ¿es posible desarrollar Central Finance y personalizar así nuestras necesidades? Quizás aquí nos vamos a un punto más técnico, pero no sé hasta qué punto seamos capaces de responderla o la tomamos para responder a posteriori. No sé si Francisco o Alfonso podrían arrojarnos un poquito de luz sobre esta pregunta. Bueno, Denis, en este caso sí que podemos, como comentaba antes, podemos integrarnos con sistemas SAP o sistemas no SAP y con Business by Design también nos podemos integrar la información de Business by Design en Central Finance para luego beneficiarnos de esas capacidades de Central Finance. Genial. Genial. Por aquí también nos preguntan, a nivel de declaraciones de impuestos como el IVA, ¿qué ventajas tiene Central Finance? Muy interesante la pregunta. No sé si más bien a Alfonso o Francisco. Si quieres, Denise, pregunta interesante y además sencilla, ¿no? Recordemos que Central Finance es una parte de un entorno S4 HANA, ¿vale? Central Finance es el camino que nos lleva al dato, ¿vale? Que nos lo lleva de forma directa o transformado a un nuevo entorno, donde tengo todas las funcionalidades que puedo tener con lo que es un S4, ¿vale? Reporting de impuestos, etcétera, etcétera, o donde puedo montar el resto de capacidades para todo el reporting, el ACR, etcétera, etcétera, ¿vale? Central Finance no es un entorno aislado, no es algo diferenciado, no es una capa por encima de nada, es un método, ¿vale? Un concepto que me traspasa información desde uno o varios sistemas origen
a mi entorno, ¿vale? Me lo pasa transformado y a partir de ahí construyo y genero lo que quiera. Y lo independizo de la operativa actual, ¿vale? Por eso nunca tiene ningún impacto ni ningún tipo de impacto en la operativa actual de los sistemas de gestión. Gracias, Francisco. Tengo por aquí otra pregunta más que nos indica, bueno, ¿qué plazos actuales se manejan como límite para la migración R3 a S4? Bueno, aquí, Denis, lo que se plantea con Central Finance no es esa necesidad de hacer una migración para beneficiarte de las capacidades de S4, sino a través de las herramientas que tiene Central Finance dentro de sus capacidades de esa carga inicial de datos, poder utilizar en un sistema nuevo S4, como dice Paco, que no es un entorno aislado, sino que tiene todas, pues lo que habrá, por ejemplo, la parte de impuestos para toda la presentación de informes fiscales, para la parte de tesorería, beneficiarte de su nueva gestión de tesorería, etcétera, y no migrar tu sistema pasado, sino empezar en un nuevo sistema replicando información financiera para que el área financiera pueda trabajar en el nuevo RP de SAP. Si hablamos de tiempo, bueno, habría que entrar ya un poco más en detalle, depende de sistemas orígenes, de cómo se quiere replicar esa información, si se quiere enriquecer, mapear los datos, pero hay casos de uso de implantaciones Central Finance donde ya se están beneficiando de las capacidades de Central Finance en menos de 6 meses. Es decir, no estamos hablando de grandes proyectos de nuevas implantaciones, incluso de migraciones. Fantástico, muchísimas gracias, Alfonso. Bueno, yo creo que por hoy vamos a dejarlo aquí. Nos hemos extendido bastante más del tiempo que inicialmente esperábamos para esta sesión. Hemos visto que la audiencia ha participado y que ha sido una sesión intensa e interesante para todos. Muchos nos habéis preguntado si la sesión va a estar disponible grabada on demand. Efectivamente lo estará. Os haremos llegar la información a través del email. Y nada más, quiero agradecer muchísimo a todos nuestros ponentes y a todos los participantes del día de hoy por haber invertido vuestro tiempo en esta charla. Y como siempre, nos vemos en la próxima. Seguiremos haciendo más sesiones de las soluciones financieras de SAP y de cómo mejorar nuestra transformación digital en el área financiera para apoyaros en esas decisiones y en esos proyectos que estáis llevando adelante. Nuestro equipo está a vuestra disposición. Tenéis ese área que os comentaba abajo de contacto, un pequeño sobrecito en morado. No dudéis en escribirnos si tenéis alguna pregunta, duda, necesitáis que nuestro equipo se ponga en contacto con vosotros para tratar vuestras inquietudes acerca de vuestros proyectos de transformación. Que paséis todos un buen día y nuevamente muchas gracias por vuestra atención. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias, buenos días.